Día particularmente soleado, un día que no parece ser del resto de la semana. Casi pudiéramos decir es el comienzo del feriado. Sería espectacular que fuera el comienzo del feriado. Y de paso estarnos tomando algo frío, Yamil. Qué falta de consideración la suya, no traernos ni invitarnos nada a frío. Pero bueno, está bien, está bien. Eso será para el jueves. Todavía estamos en un día laborable. El jueves es como que ya fin Y de cuando semana. me refiero a algo frío es una agüita fría, Por una supuesto. soda De fría. hecho, le habíamos invitado a nuestra persona que nos acompaña, a Nuestro nuestro invitado, invitado. valga la redundancia, para que se sirva una agüita por este sol que tenemos, pero no quiso. Ya, bueno, vamos a avanzar un poquito. Y es que también nos gusta hacer amenos en medio de los temas que son parte de la información, son parte de las noticias que no siempre son positivas, como suelo decirlo. Vamos a dar la más cordial bienvenida, ya está en los estudios y ha tenido la paciencia de escucharnos ahí jugar un poco con esta suerte de palabras o palabrerías, con el doctor Pedro Freile, analista político. Tenemos el gusto de compartir los estudios. Normalmente lo hemos hecho vía telemática o vía telefónica, pero hoy está en la ciudad de Cuenca. Doctor Freile, le damos la cordial bienvenida. Usted está en la hora clave de la W. Bueno, un verdadero honor, Juan Fernando. De hecho, este primer encuentro en persona, un verdadero honor estar con ustedes aquí. Y a mí también. El honor es nuestro siempre. Y estar aquí en los estudios de la W realmente parece surrealista. Estoy viendo mi imagen ahí al frente, solo había visto el fondo en el internet. Realmente un gusto estar aquí. Y en verdad, oiga, qué calor está haciendo aquí en Cuenca. Yo esperaba que haga frío, me vine hasta con la camiseta le veo térmica. le veo preparado con chompa, para el canzoncillo largo, con todo, venía para el frío y resulta que está haciendo calor. Ni le cuento cómo estoy yo. Doctor Freile, hemos conversado muchas veces con usted sobre el tema de la crisis política que puede generar esta suerte de trayectoria pendular de izquierda a derecha que normalmente vemos en la política a nivel nacional. Trato de generar una reflexión de por medio y quizás es bastante complejo hacerlo en términos reducidos o en corto tiempo. ¿Cómo mira usted lo que está sucediendo a nivel internacional? Chile en una crisis, Ecuador pasó su crisis, Colombia ha tenido ahí una suerte de crisis bastante más pequeña, Perú también, Uruguay, en el tema de Bolivia está bastante más complicado allá. Y por poner algunos ejemplos, hay quienes se atreven a decir que Latinoamérica está en crisis. ¿Estamos en crisis? De hecho, sí, estamos viviendo unos tiempos un poco convulsionados, Juan Fernando, y a eso yo le sumaría algunos fenómenos políticos al otro lado del charco también. Tenemos ahorita conmoción social en Beirut, tenemos todavía un proceso de levantamientos sociales muy fuerte en Francia, que de hecho es un tema a comentar con relación a lo que pasa en Latinoamérica. Tenemos el tema de Cataluña, que no encuentra un cierre, de hecho se ha agitado bastante más en los últimos días. Tenemos el tema de Hong Kong, que también sigue activo y de hecho un poco más violento en las últimas ocasiones en que se ha vuelto a activar. Yo creo que buscando algunos elementos para identificar cuál es el signo de estos tiempos en los cuales por unas u otras razones puntuales las sociedades se levantan, salen a la calle y reclaman, creo que hay algunas tareas pendientes que tenemos generacionalmente todas las personas en estos países donde hay conmoción social. Y creo que si hay alguna manera de resumir lo que vemos frente a nosotros es el reflejo de la inequidad, el oportunismo y el divisionismo, que de la única manera que pueden contrarrestarse es con equidad, institucionalidad y unidad en todos los países donde existen estos fenómenos sociales. Lo que pasa en Chile, siendo el país más institucional de la región, en donde más se respetan las leyes, no se diferencia en tanto de lo que pasa en el Ecuador, en donde tal vez es en donde menos se respetan las leyes. En ambas sociedades hay causas que han conmovido, sea al indigenado, a los estudiantes, en uno o en otro país, por condiciones de inequidad, que quienes de pronto hemos tenido la oportunidad de educarnos mejor, de tener más recursos para ver mejores posibilidades, no hemos sabido atender oportunamente. Lo que vemos es eso, el reflejo de la inequidad. Doctor, a pesar de que ya no está dentro del imaginario de la gente el tema de las ideologías, ¿qué es lo que provoca este tipo de protestas, de manifestaciones, de levantamientos en los países de Latinoamérica? ¿Depende mucho de la derecha, depende mucho de la izquierda o dependiendo del país también tiene un origen con estas ideologías políticas que se tienen en cada región? Como digo, todas estas pueden estar auspiciados, digamos, la movilización se auspicia por causas distintas. En el Ecuador ni toda la protesta proviene del proceso indigenista, ni en Chile todo el reclamo viene de la subida de valores del metro.
En realidad, la inequidad, esa injusticia en la cual quienes pudieron hacer más, quienes pudimos hacer más no hemos hecho, dispara las alertas de la sociedad y el malestar social que se vuelca a las calles para buscar un cambio, para buscar un reseteo del sistema. En el caso del Ecuador, probablemente, incluso lo que hemos hablado algunas veces, la necesidad de replantear cómo están funcionando las cosas. Pero lo interesante es que dentro de estos fenómenos hay quienes encuentran la oportunidad de impulsarse. Por eso digo, el oportunismo es un elemento que está ahí y que se sirve de la división entre la sociedad para impulsar, en el caso del Ecuador, yo creo, el mantenimiento del sistema, en el caso de Chile, la ruptura del sistema. Entonces hay unas fuerzas que quieren que las cosas permanezcan como están, otras que cambien en otro sentido. Al final de cuentas tenemos entre quienes se benefician de esta oportunidad a quienes son fuerzas que mueven dineros ilegales, por ejemplo. Narcotráfico, trata de blancas, proliferación de armas, minería ilegal. Es decir, que sí hay cabida a ese discurso oficialista. Yo no creo que es una justificación que le debemos dar a ningún gobierno, pero creo que ese tipo de elementos que se mezclan con la legítima protesta social, sí existen, y tratan de azuzarla, y tratan de incendiar más, porque se benefician del relajo. Al comienzo, hace algunos meses, me acuerdo que hablamos alguna vez al comienzo, Juan Fernando, con usted, hablábamos de qué es lo que viene por delante, y decíamos el relajo, cuando todavía no veíamos llegar nada de esto por delante, claro. Pero ya estamos aquí. Ya llegó el relajo, en Ecuador hemos pasado una primera ola de crisis, en los siguientes días vamos a encontrar de pronto otras formas de protesta, pero efectivamente a partir del proyecto de crecimiento económico que ha pasado su primer informe para debate en la Asamblea Nacional, un eventual nuevo momento para reflexionar en cómo hacemos para pensar ese cambio de modelo sin caer de nuevo en la violencia, sin caer en el desorden, sin caer en poner en riesgo la expectativa cierta de tener trabajo, de tener prosperidad, de tener orden que tenemos todos los ecuatorianos. Mi siguiente consulta dirigida al doctor Pedro Freile, quien es analista político que nos acompaña precisamente en los estudios de la hora clave en la W, tiene que ver con el famoso Foro de Sao Paulo. Pero antes de permitirle responder si tiene o no que ver el Foro de Sao Paulo en esta crisis que Latinoamérica vive, porque sí, ha sabido graficar con bastante claridad que no es un tema únicamente de este lado del charco, también está sucediendo en Europa, en China, en varios países. Recordamos lo que dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al respecto. Acá tenemos el audio. El Foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Ustedes saben que ahora me echan la culpa de todo a mí y a Venezuela, que salieron los estudiantes, los trabajadores, los campesinos en Colombia a protestar masivamente, culpa de Maduro y de Venezuela. Que se alzó el pueblo de Ecuador contra el Fondo Monetario Internacional, dice el estúpido de Lenín Moreno, que fue que yo envié a 200 hombres allá. Es una ofensa al movimiento indígena, es una ofensa al pueblo de Ecuador, del estúpido de Lenín Moreno. Esas eran las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nuevamente, reformulo. ¿Tiene que ver algo el Foro de Sao Paulo con esta crisis en Latinoamérica? Bueno, por un lado, yo creo que tiene que estar pasado de Maduro el nivel de sociópata que tiene alguien que hace una declaración de ese tamaño, siendo el representante de una república organizada, como se supone es Venezuela. Y peor, referirse así al mandatario de otro país, como lo ha hecho en términos tan procaces de este individuo, para no decir nada más fuerte. Es muy difícil entender que alguien pueda autoimputarse un cúmulo de acciones terroristas a nivel regional, a menos que sea un personaje de cómic, así como de esos de la gente 86, ¿no es cierto? Este señor se está autoimputando en la categoría de ser el doctor no de la organización Caos a nivel mundial. Lamentablemente los venezolanos lo que necesitan es replantearse quién dirige sus destinos. Pero sí, el Foro de Sao Paulo por sí mismo, sin duda, tiene que ver con lo que estamos viendo. Es una de las organizaciones o desorganizaciones en curso que se beneficia de la movilización social. Y es verdad que dentro de las, digamos así, foros alternos o cuartos adjuntos al Foro de Sao Paulo, en determinado momento se llegaron a hablar de varios escenarios entre lo geopolítico y lo militar
que le favorecen a quienes son los dignatarios o quienes organizan los movimientos políticos que forman parte del foro, acciones puntuales que van desde la protesta social hasta acciones más fuertes que les garantizan permanecer o restablecerse en el poder. Así que si el Foro de Sao Paulo tiene que ver con esto, definitivamente sí tiene que ver con lo que estamos viendo en Latinoamérica. En algunos países, no en todos de la misma Latinoamérica, ha estado rondando como un fantasma el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el rol que tiene este ente internacional y qué tipo de vínculo genera con los gobiernos locales, refiriéndonos en este caso al Ecuador, doctor? A ver, el Fondo Monetario Internacional es un financista, es un banquero, que está formado como un organismo multilateral del cual el Ecuador, por ejemplo, es un miembro. Digamos así, es una organización que es también parte de propiedad del Ecuador, como es de otros países. Históricamente, el Fondo Monetario ha sido el objetivo del ataque de lo que... Yo rechazo un poco el hablar de izquierda o derecha a estas alturas de la historia, pero digamos que ciertos movimientos políticos han encontrado un contestatario, se han constituido en contestatarios válidos de las políticas que sugiere el Fondo Monetario. En la práctica, el Fondo Monetario poco o nada ha hecho por economías como la del Ecuador en este periodo actual. A mí lo que me preocupa es el hecho de que no estemos viendo que nuestros problemas financieros ahorita, más que relacionarse con el Fondo Monetario, se relacionan con la República Popular China, con el Banco de Exportaciones de la China, con el Banco de Desarrollo de la China, con el Banco Agrícola Industrial de la China, que es nuestro acreedor y es finalmente el que, más que imponernos unas políticas, realmente nos ha inoculado empresas dentro del Ecuador que no respetan las leyes laborales, que no respetan el trabajo de los ecuatorianos, que vienen trayendo favorablemente, son favorables al contrabando de mercaderías. En realidad nuestro problema económico ahorita, más que con el Fondo Monetario, yo creo que es con China, que es el nuevo imperio, que es el que nos está imponiendo las condiciones de aquí a través de las industrias extractivas, y nos está imponiendo las condiciones a través de actividades agrícolas, que nos está imponiendo lo que ellos quieren vendernos, incluso a nivel de chatarra y basura, a nivel del comercio. Pero nuestro movimiento social aquí no está diciendo nada. Yo he sostenido que, de hecho, en el balance geopolítico de toda la crisis hay otros actores, no solo el Foro de Sao Paulo, sino quien paga la factura del Foro de Sao Paulo. Y detrás de eso puede estar Rusia, puede estar China. Son intereses geopolíticos más extensos, que no se dejan ver como una mano por sí mismos, sino que actúan discretamente a través de fondear también ese tipo de movilización. Aquí en el Ecuador nos quejamos del Fondo Monetario. Yo no soy hincha del Fondo Monetario para nada, pero no decimos nada sobre China, que es nuestro principal esclavizador en este momento. Es decir, que con el contexto que nos va brindando el doctor Freile, analista político a esta hora de la tarde, ¿deberíamos tener miedo en su permanencia en el Ecuador, teniendo en cuenta de que el gobierno de alguna manera no ha dicho nada de que va a dar pie atrás? Y eso era parte de los reclamos que al menos veíamos los periodistas en las calles, ¿no? Fuera del Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos en las crisis estas los ecuatorianos es que miedo mismo no tenemos. Entonces hay que tener cuidado de no tener miedo, porque uno puede pasar de ser valiente a ser temerario, y eso es peligroso. No podemos convertirnos en un monstruo para combatir un monstruo, ni el de la inequidad, ni el de la violencia, hablando de los infiltrados en las protestas. Pero que se quede o se vaya una oportunidad de financiamiento del Ecuador, no creo que es el asunto de fondo. Lo importante es que nuestros gobernantes, de manera soberana y viendo primero al interés de los que más necesitan en el país, sepan qué toman como bueno de los mismos chinos, o del mismo Fondo Monetario, o del Banco Mundial, o de la Commonwealth en el ámbito de las finanzas británicas, o de nuestros propios socios regionales. Yo creo que en ese sentido la palabra satanizar tampoco es correcta, pero tenemos que ver que el principal enemigo está en casa, y somos nosotros mismos ante nuestra falta de percepción y capacidad de observación de nuestros ojos hacia adentro, de con quienes hemos sido menos justos. Ahora, con este tema del decreto 883, que fue el boom, que fue el origen de las manifestaciones a nivel nacional, quedó algo en el limbo, y es que la ciudadanía se mantiene a la espera de qué es lo que pueda pasar con el nuevo decreto que se emitiría seguramente en los próximos días. En este caso, ¿qué es lo que le conviene en primera instancia al gobierno nacional para poder generar esa suerte de no afectar en primera instancia al bolsillo de los ecuatorianos, o al menos desde la perspectiva de la misma ciudadanía de sentirse afectados en su economía? ¿Y qué es lo que se puede esperar del gobierno para que sea el presidente, sean los ministros, sean las personas las que están detrás, las que
enrumben adecuadamente al Ecuador, tomando en cuenta que también se tiene este convenio con el Fondo Monetario Internacional y que hay diferentes condiciones que seguramente pueden generar movilizaciones para la siguiente semana o cuando se anuncien estas medidas? Mire, lo primero es no perder de vista un tema que en estos mismos micrófonos ya hemos dicho. Lo que estamos viendo es un gobierno que, como un alumno vago, está tratando de pasar el año estudiando a última hora para el examen supletorio. Eso es lo que estamos viendo. Pero finalmente, este guagua que es el gobierno que tenemos, que necesitamos que pase el año, porque es el único hijo que tenemos los ecuatorianos. No podemos dejar que se quede de año. Entonces hay que hacer que pase el año. Al gobierno le ha faltado capacidad de comunicación. Ha entendido que la socialización de los procesos políticos es invitar un poco de gente a cócteles. Y eso no funciona así. Yo creo que la oportunidad que tiene el gobierno de Ecuador es la que debe aprovechar también, por ejemplo, Piñera en Chile. Y es bajarse del palacio a la calle y socializar, como hizo el presidente Macron en Francia con los chalecos amarillos, la discusión real de las soluciones, no solo en la coyuntura, sino en el mediano y en el largo plazo. Francia acá está en un 14º mes de discusiones en donde se ha vuelto al esquema histórico de establecer comunas para la discusión de temas y abrir frentes múltiples. Están cerca de 18 millones de personas integradas en un diálogo que se llama un acuerdo nacional. Yo digo, ¿cuántas están integradas en el acuerdo nacional de cócteles que ha organizado la Presidencia de la República? Yo creo que la falta de representación directa, el ejercicio de democracia directa que tenemos que aprovechar es lo que tiene que hacer el gobierno para que las medidas tengan validez. Si la gente no entiende en el modo en el que el gobierno está tratando de imponer las cosas, es porque no hay liderazgo político, no solo en lo comunicacional, sino verdadero liderazgo de acciones del Ejecutivo y de nuestros asambleístas. Nuestra Asamblea Nacional no puede ser más mediocre. Nuestros asambleístas, al momento de los tiros, lo que hacen primero es esconder la cabeza. Cuando llega el proyecto económico, lo que hacen es decir que está muy largo y no alcanzan a leer. Estamos ahorita enfrentando un paquete de reforma económica, no solo tributaria, que va a pasar, yo anticipo, por el Ministerio de la Ley, porque nadie va a querer meter la mano. Por un lado, no quieren decir que han participado de que se tengan que hacer estas reformas que médicamente son necesarias, pero tampoco quieren decir que han dejado de estar del lado del pueblo. Entonces eso va a pasar por las galletas, literalmente. Ya vemos ahorita voces de partidos políticos que no se alinean y dicen no más impuestos. Como el de Jaime Nebot. Como el del alcalde Nebot en Guayaquil, que sabe que a mí yo veo con muy buenos ojos mucho del modelo de gestión administrativa de Guayaquil. Pero creo que así como cuando hay elecciones uno no debe dejar de votar o no debe votar nulo, creo que los actores políticos tienen que asumir la responsabilidad de tomar posturas definitivas siempre en proactivo, porque nos representan a los ecuatorianos. La inacción no es una opción para quienes nos representan. Y el gobierno del Ecuador ahorita, como acción proactiva, lo que puede hacer es bajar este diálogo a la sociedad civil, discutir más directamente con la gente. El Ecuador tiene una patología médica. Cuando uno está enfermo no le gusta que ni le pongan una inyección ni le manden a hacer dieta o ejercicio. Pero finalmente, si lo que nos toca un rato para estar más sanos después y poder echarnos una desmandada de vez en cuando es hacer dieta, dormir más horas y hacer ejercicio, eso hay que hacer. Para bien o para mal, posturas. Ahí está una clave y un consejo gratuito que sale desde estos micrófonos gracias y al patrocinio del doctor Pedro Freile. En el tema del diálogo, un diálogo que se haya invitado a varios sectores, doctor Freile. A esta altura, luego de que se han conocido y que se han generado varias denuncias desde varios extractos, incluso no políticos, contra los líderes indígenas, ¿es válido, es legítimo que estos líderes participen en estos diálogos? A ver, yo creo que, de nuevo, llevando el diálogo a la sociedad civil y entendiendo que el movimiento indígena ha participado con un protagonismo singular dentro de lo que ha pasado en los últimos días, yo diría que con distintos liderazgos. Porque dentro del mismo movimiento indígena hemos visto líderes que convocan a la formación de ejércitos y otros que hablan de la formulación de políticas económicas, inclusive nuevos modelos económicos. Tal vez dentro del movimiento indígena lo que pueden replantear, y es válido dentro de cualquier proceso de negociación o formación de decisiones, es hacer unas nuevas vocerías de cierre. Y lo mismo de pronto del lado del gobierno. Tal vez a veces en una mediación, y esto técnicamente funciona así, a veces los interlocutores son menos importantes que el mensaje que se procesa. Y si es que hay un encuentro muy fuerte entre los que se están confrontando, tal vez es hora de dar un paso atrás y poner otros interlocutores que faciliten el cierre. Yo no creo que la naturaleza del movimiento indígena sea violenta ni violentista, desde ningún punto de vista. Yo tampoco lo creo, la verdad.
Lo que creo es que esas voces que han sonado con demasiada ímpetu, tal vez hasta con imprudencia, pueden dejar un espacio que no le haga perder al movimiento indígena lo que gana como legitimidad y pueda trascender en el esfuerzo colectivo que hacemos todos los ecuatorianos por mejorar nuestras condiciones de vida. Cuatro Pelagatos hacía referencia a las posturas de los líderes de los indígenas, precisamente, por ejemplo, y para citar a Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, como una actuación que refleja un tiro al pie. Doctor Freile, finalmente, ¿debe preocupar al Ecuador lo que sucede en otros países de Sudamérica? ¿Debería traernos al menos a la conciencia lo que está pasando? Sí, nosotros como ecuatorianos y como latinoamericanos tenemos la obligación, de nuevo, de quitarnos de la cabeza que es mala educación hablar de política en la mesa, claro, y empezar a hablarla con nuestros hijos ahora y tomar muchos ejemplos que están en nuestro entorno para empezar a generar en ellos la responsabilidad de empezar a buscar, tal vez con las almas más limpias, con los espíritus más jóvenes, soluciones de largo plazo que nos acerquen y no nos distancien como está pasando ahora. Ahí le están hablando a Yamil, almas limpias y espíritu joven. Gracias, doctor Freile. Como dije, un poquito y una cuota de humor en medio de un tema bastante serio. Prácticamente, si lo puedo resumir, hablaría de una época o de un tiempo apocalíptico. El país, el mundo, con serios problemas referentes a la inequidad, al oportunismo y la desigualdad. Así lo citó el doctor Freile. No sé si copié mal, me saqué 20 o por lo contrario, por ahí perdí un par de puntos. 19.5, porque no es desigualdad, sino divisionismo. Ah, divisionismo, perfecto. Mejor que me corrija. Le agradezco muchísimo al doctor Freile por su tiempo y el análisis que nos ha brindado de la coyuntura ya ni siquiera ecuatoriana, internacional, mundial. Continuamos luego de esta pausa. Gracias, doctor. Gracias, Fernando. Inicia publicidad en la W. Vive la magia de Aladino.